Aquí se puede ver el aire, el viento que tenemos hoy aquí en nuestro pueblo, cómo se mueven los árboles por este vendaval que está atravesando nuestra zona, ¿no? También está dejando un poquito de lluvia, que es lo bueno, pero el aire tan desagradable que tenemos en este día en el cual estamos grabando un nuevo vídeo para nuestro canal de incubadoras caseras. El viento que hace que los olivos cambien de color, de tono, las hojas, si se vuelven o se ponen al derecho, ¿no? Con estas rachas de aire tan fuertes que tenemos, como te digo, aquí en nuestro pueblo en el día de hoy, ¿no? El emblema, uno de los emblemas de Andalucía, ¿no? El olivo, la buena aceituna, las diferentes variedades que tenemos por aquí, por nuestra región, ¿no? Vamos a comenzar ya en el día de hoy nuestro siguiente vídeo. Hoy el día un poquito regular para grabar, pero nos ha pillado en fin de semana, que es cuando realmente podemos grabar nuestros vídeos, y aquí estamos firmes en nuestra cita como siempre. He querido mostrar un poquito los árboles, cómo se mueven, cómo está pegando estas rachas de viento por aquí, pero nosotros, bueno, seguimos adelante. Y el siguiente vídeo, el que vamos a ver a continuación, pues es el que ya te anunciamos la semana pasada. Nuestra incubadora con más tamaño, con más espacio para trabajar y de otra forma distinta. Aquí varían un poquito más las cosas, ¿no? Nos vamos a desplazar a la casa de mi sobrino, que es el que la utiliza. La hicimos para él, para su proyecto con la codorniz de vuelo, que es lo que él cría sobre todo. También tiene algo de codorniz ponedora, y que además fue el que nos suministró los huevos para hacer la prueba, nuestra primera prueba a nuestra incubadora. Así que ya sabes, como siempre te decimos, comenzamos este vídeo desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y aquí estamos, y esta es la incubadora que vamos a repasar en el día de hoy, una incubadora ya más grande para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Justo encima tiene otra incubadora que es más o menos del tamaño que nosotros las hemos hecho y que es el que más hemos utilizado, pero para que veas, para que te hagas una idea del tamaño que tiene, pues mira, compara una con la otra y verás que es muchísimo más grande y que por lo tanto el movimiento, todo lo que hemos podido bregar dentro nos ha sido todo más fácil, y por eso también hemos querido aprovecharla de la mejor manera. Aquí en el lateral, pues su temporizador para programarle el número de volteos que hayamos decidido darle a lo largo del día, como en los otros casos, exactamente igual, solo que lo único que varía que no tiene puesto aquí en el lateral el termostato de superficie como en la anterior, porque el utilizado es un ACO exactamente igual que el nuestro, el que utilizamos para nuestro proyecto. ¿Lo veis? Ese es el termostato ACO, justo entre medio de las dos incubadoras y evidentemente haciendo su función. Solo que en vez de superficie, pues es este modelo, que es el modelo para empotrar. La hemos abierto para echar un vistazo unos minutos antes, y por eso ahora está recuperando la temperatura y poco a poco irá subiendo a la temperatura programada. Y aquí tenemos el interior de la incubadora, como veis muchísimo más amplia, y evidentemente ahora mismo lo hemos pillado en un momento en el que está en pleno periodo de incubación. Está incubando unos pocos huevos de gallina, y ahí vemos también cómo ahora mismo está funcionando para recuperar la temperatura que está perdiendo, ¿no? Por estar abierta, claro está. Como veis, el sistema es el mismo que utilizamos nosotros, como lo hemos explicado a lo largo de los distintos vídeos, y cómo se pueden observar pues los dos vasos para la humedad a los lados y doble bandeja con motor de volteo, que es lo único que la diferencia de la anterior que nos ocupó en el vídeo, ¿no? También otra de las diferencias importantes es que no va con resistencia de silicona. La fuente de calor proviene de dos bombillas normales, como podemos encontrar en iluminación en cualquiera de nuestras casas. También nos sirve para ver que funcionan perfectamente con bombillas o con cualquier otra fuente de calor. Que nosotros por comodidad lo hacemos con resistencia de silicona, porque como te digo, por aquí ya las pillamos fácil y van muy bien, dan muy buenos resultados. Aquí tenéis más de cerca los huevos que está incubando este familiar,
en esta incubadora donde ya se puede apreciar el moho en muchas de las partes metálicas, y eso es debido que, bueno, esta incubadora tiene más de 15 años, no te voy a decir exactamente cuántos porque no lo recuerdo y porque yo tampoco soy de los que tienen muy buena cabeza, muy buena memoria, y con tal de no decirte una barbaridad, pues prefiero decirte eso, que tiene más de 15 años o alrededor de 15 años y que ha dado muy, pero que muy buenos resultados. Como veis, tiene doble bandeja de volteo, en este caso él solo está utilizando una porque le sobra espacio incluso. Y bueno, que en la de abajo pues se suele meter una bandeja extraíble para así sacar los huevos y echar un vistazo cuando los necesite. Como veis, tiene metido un higrómetro para tener constantemente controlada la humedad, y por supuesto también tiene su termómetro de mercurio para cerciorarse de que la temperatura que nos marca el termostato es la real. Como siempre te digo, hay que tener vigilada nuestra incubadora para estar seguro de que dentro tenemos la temperatura y la humedad ideales para que nuestra incubación lleve a buenos resultados, llegue a buen puerto, ¿no? Es lo principal. En este caso, pues exactamente igual. Si te das cuenta, esta incubadora tiene muchísimo espacio. Mira todo el espacio que tiene debajo de las bandejas de volteo. Como veis, caben pues otras dos bandejas, recipientes de plástico que nos van a servir para nacedoras. En este caso, mi familiar no las tiene puesto porque los huevos son recientes y todavía le queda por delante pues casi 2 semanas y pico de incubación. Pero ya digo, la ventaja que tiene esta incubadora es que es muy amplia, aparte de que me estoy dando cuenta que tiene una de las bombillas fundidas, no ocurre nada, se le cambia y no tiene mayor problema mientras se mantiene con la que le queda, y el ventilador evidentemente hace su función. Como veis, la forma de montarla es exactamente igual, no varía nada, solo que hemos doblado la capacidad con esa doble bandeja de volteo. Si hubiésemos querido meterle otra bandeja más, como veis, tenemos espacio de sobra y podríamos haber triplicado lo que es la capacidad de esta incubadora. Pero como veis, si hubiéramos querido triplicar ya la capacidad de la incubadora, entonces este motorcillo de un microondas ya nos hubiera venido corto, porque de hecho ya para este montaje, cuando está a pleno rendimiento, el motor ya bastante trabajo tiene para mover todo el peso de las bandejas. Creo que lo ha cambiado en más de una ocasión porque evidentemente, ya digo, el motor está trabajando bastante forzado cuando se pone a plena capacidad. Pero te lo vuelvo a repetir, como en otros vídeos he hecho, este motor va muy, pero que muy bien para las capacidades de las que estamos hablando de momento en este nuestro canal. Y vamos a verlo en acción. Como veis, el mecanismo es el mismo, tipo balancín, con una inclinación de aproximadamente 45, esta quizás que tenga un poquito más de pendiente, como veis, sí, tiene un poquito más, y sin problema ninguno. Él le tiene puesto ahí totalmente casero un alfiler, una pinza de la ropa, para que los huevos pues no se vengan para un lado o para otro según el volteo, según la dirección. Como veis, bastante rústico, pero funciona perfectamente. Y ahí veis ya que el motor tiene un poquito de holgura, y eso es porque este motor lleva ya muchas horas de funcionamiento a pleno rendimiento. Observar el círculo que describe y veréis como cuando llega a una inclinación máxima el peso le puede, y tiene ahí un poquito de holgura en el motor, y por eso se nota en ese movimiento que tienen los huevos, y que no es nada bueno. Pero bueno, él dice que mientras que le siga funcionando, que lo va a seguir utilizando, ¿no? Ya evidentemente cuando uno tiene un aparato después de tantos años, ya le coge el tranquillo, y uno mejor que nadie para saber si todavía sigue funcionando en perfectas condiciones o no, ¿no? ¿Veis? Que el sistema es el mismo, el sistema de enganche, con esos dos brazos articulados que van unidos hacia la bandeja de abajo, y después las bandejas van unidas entre sí para moverlas las dos con el mismo desplazamiento. Como podéis apreciar, las dos bandejas van unidas por un hierro, por una gavilla, como decimos aquí, una con la otra, al eje central a la vez, para que así, con el mismo desplazamiento, se muevan las dos y no haya ningún problema. No tiene mayor historia, como veis, pero siempre si lo vemos así, pues sale más fácil la cosa, más fácil de explicar, y evidentemente las ideas surgen mucho más, ¿no? De todas maneras,
Esta incubadora, como te digo, tiene ya muchísimos años, cientos de incubaciones, y aquí está, en estas condiciones que las tiene mi familiar, pero bueno, lo importante es que sigue dando buenos resultados y demás. Yo en un principio le recomendaba que no pusiera huevera, porque eso hace que la circulación del aire sea más trabajosa hacia los huevos de abajo, pero en este caso, como veis, como la bandeja de abajo pues la tiene totalmente libre, no tiene que haber buena circulación para abajo porque no es necesario, ¿no? Pero lo ideal sería que si diera el caso de que arriba tenemos toda la bandeja ocupada por huevos y abajo tuviéramos también otra cantidad, pues evidentemente al tener estos cacharros de plástico, esto va a impedir que el aire circule correctamente hacia la bandeja de abajo, ¿no? No es este el caso, y los ha metido así directamente y no tiene mayor historia. Por aquí, mientras buscando, he encontrado la rejilla, una rejilla que tiene para después meterle debajo la bandeja donde van a ir naciendo, se van a ir acumulando los pollitos, y se la he colocado para que veas cómo queda. Lo que pasa que me comenta mi sobrino que, bueno, que no tiene ahora mismo la bandeja de plástico que le mete donde mete los pollitos cuando van naciendo. Se ve un poquito más completa, pero en fin, lo que a nosotros nos interesa, que es el funcionamiento, se puede apreciar aquí perfectamente, y es lo que siempre te digo en estos temas, ¿no? Que tenemos que utilizar lo que tengamos a mano. En este caso, en vez de resistencia a silicona, pues tenemos ahí dos bombillas y funciona perfectamente, porque tanto una como otra cumplen su cometido. Como digo, las dos bandejas de volteo, el material varillas de hierro, estas son varillas roscadas, tanto esta para las bandejas como por supuesto la de los laterales, la que hace el movimiento, el eje principal, y por supuesto tela metálica, dependiendo de los huevos que vayamos a incubar, pues ese es el diámetro, ¿no? Esta es de 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro de cada cuadrado, ¿no? Como veis, vamos a acercar la cámara, es pequeñito, viene bien para los huevos de codorniz, de tipo codorniz de vuelo, que son pequeñitas, que son prácticamente las que él cría. Y ya digo, yo te muestro lo que es el camino, pero las variantes, todas las que les quieras dar. Esto tiene infinidad de caminos para llevarlo a cabo, y simplemente echarle un poquito de imaginación. Como veis, la sonda está a la altura de la primera bandeja de los huevos, ahí al fondo, no sé si la veis bien, yo creo que sí, allí al fondo, y está pues a la altura de la bandeja más alta, ¿no? La temperatura, pues la temperatura, como siempre te digo, aquí hay más problemas al haber dos bandejas porque son distintos niveles, ¿no? Pero el ventilador haciendo su trabajo y teniendo en cuenta que de 37 y pico a 39 y pico también salen los huevos, pues tenemos esos 2 grados aproximadamente de temperatura para que todos los huevos nazcan a los 21 días, que es de lo que se trata, ¿no? Hay muchas variantes, podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero esto es lo básico. Como veis, el funcionamiento, la distribución prácticamente es la misma en todas las incubadoras, solo haciendo algunas pequeñas modificaciones. Más adelante vamos a hacer incubadoras en otro material, con otros materiales, no solo en congeladores, para que veáis que ahí ya sí tenemos que cambiar el sistema. Nos encontramos un habitáculo distinto, pues hay que utilizar otro sistema, y estamos dispuestos aquí, en este canal de Incubadora Casera, a contártelo si tú decides seguir con nosotros. Pues nada, cerramos la incubadora, la temperatura ha bajado hasta los 21,8 grados, y ahora poco a poco irá subiendo. Le comentaremos a mi sobrino que tiene una bombilla fundida, pero así y todo seguirá subiendo poquito a poco, más lentamente evidentemente, porque le faltan unos 25 vatios más de potencia. Pero como veis, mira cómo incluso con una bombilla, con lo grande que es, poquito a poco va recuperando temperatura. No sé si se puede apreciar, yo creo que sí, 23, 22,4, ya pronto 22,5. Y fíjate, con una de las dos bombillas, una bombilla que son de las pequeñas de 25 vatios cada uno, para que en total tengas 50 vatios, fíjate cómo poco a poco va recuperándose la incubadora solita, va recuperando el termostato. Bueno, y ya que estamos, miramos también el interior de la incubadora pequeña, esta que también tiene arriba, que también la hice yo hace un montón de tiempo. Esta es algo más reciente, esta puede tener sobre los 10 años aproximadamente, y también le está dando muy buenos resultados. Ya digo que mi sobrino pues prácticamente se dedica a lo que es la cría de la codorniz de vuelo, una codorniz que tiene mucha salida porque tiene infinidad de utilidades, desde la puesta a repoblaciones, a caza, en fin, a cetrería, un montón de cosas, y es lo que, como te digo, él más o menos
en ese campo se mueve. Vamos a verla también, ya que estamos aquí de camino, tampoco hay mayor problema. Esta es manual, como la nuestra cuando empezamos en el primer proyecto, en nuestra primera incubación con los huevos de codorniz. ¿Veis? Aquí está y la disposición la misma. Los dos aros para los recipientes de agua y evidentemente la superficie que no tiene nada porque es una incubadora manual donde él realiza 2 volteos manuales al cabo del día, uno por la mañana y otro por la noche, y aquí pues cuando tiene que se queda sin capacidad en la incubadora de abajo, pues entonces evidentemente las pone en la de arriba todo lo que quepa, o si pilla huevos de otra especie que pueda incubar y demás, pues la tiene aquí en caso de emergencias, ¿no? Como digo, son manuales todas las que tiene de más, menos esa automática que tiene mucha capacidad y que veis que tiene mucha, pero que mucha capacidad, ¿no? Para lo que él necesita en este caso. Y ya que estábamos aquí mirando las incubadoras, pues mira, he visto esto y también quería mostraroslo. Totalmente artesanal también, aquí por nuestra zona hay muchos aficionados al pájaro perdiz o al perdigón, como lo llamamos por aquí, por Andalucía, por nuestra tierra. Y el pájaro perdiz, pues una jaula donde tiene de todo, ya digo, una jaula artesanal con un acabado muy pero que muy bueno. Se ve que quien la ha hecho pues entiende de la materia y por supuesto también del material, la madera, de lo que es utilizar la madera. Y como digo, una jaula preciosa para el pájaro perdiz, que tiene todo tipo de detalles, su arenero, su cajita debajo para la tierra, para cambiársela fácilmente, como ven, los 2 compartimentos, porque es una jaula doble. Y por supuesto también en el lateral los comederos desmontables, donde aquí no tiene desperdicio ninguno de grano, ¿no? Y el agujero evidentemente en el lateral para que el pájaro pueda meter la cabeza y buscar su comida sin problema. Ya digo que la he visto por aquí, me lo ha comentado, dice mira lo que he conseguido, ¿no? Y es muy bonita. Y ya digo, para el pájaro perdiz, que aquí tiene mucha tradición, sobre todo también la caza o el cuelgue, como le dicen, donde es la caza de la perdiz con reclamo, donde meten un macho y el macho, pues al cantar dentro del territorio del otro, pues el otro se acerca para pujar por el territorio, ¿no? Y es cuando ahí está el cazador a la espera, ¿no? La caza con reclamo. En fin, es una curiosidad que la hemos pillado aquí a tiro y te la hemos querido enseñar, ¿no? Muy bonita. De vuelta de nuevo, aquí estamos ya finalizando este vídeo donde hemos visto la incubadora allí donde él la tiene instalada, en una esquinita de cualquier cuarto y sin problema ninguno. Con que se cumplan los requisitos que siempre decimos de humedad, temperatura sobre todo, no hay mayor problema y como has podido comprobar, él no la tiene ciertamente como hay que tenerla, me refiero, una bombilla fundida, puestas en hueveras que impiden que la circulación del aire sea la ideal, pero es como cuando uno en una casa hace una comida, tú puedes meterle en otra diferente, los mismos ingredientes, seguir los mismos pasos y no sabe igual. En cada casa la misma comida sabe de diferentes formas. Pues con esto de las incubadoras parece que pasa lo mismo. La haces igual, vuelves a cargarla y no todas las incubadoras se comportan igual. Una vez que tú ya le coges el tranquillo, la forma de funcionamiento a la tuya, nadie la va a entender mejor que tú, ¿eh? Esa incubadora tiene ya muchos años, ha sacado muchos pollitos de diferentes clases y quién mejor que él para que la conozca a fondo y para que sepas cómo o no puede sacar. La hemos querido mostrar aquí para que también tengáis más ideas a la hora de intentar hacer vuestra incubadora y así, por supuesto, tenéis más variedad de cosas, más caminos que seguir y, por supuesto, más posibilidades a la hora de hacer la tuya, que es de lo que se trata. Que quiero que veas, quiero demostrarte con eso que no tienes que seguir todo exactamente igual que te lo decimos aquí, que esto ofrece muchas variantes, muchísimas variantes, ¿no? Pero que sí es bueno que tengas aparatos de confianza para tú saber que tu incubadora en cada momento va bien. Un higrómetro en condiciones y un termómetro que sea normalito, para así tú saber en todo momento que en el interior se está cumpliendo todos los requisitos que tú habías marcado en un principio, porque con los años puede variar, te pueden empezar a fallar aparatos, el termostato puede empezar a flaquear por alguna parte, todo eso lo tenemos que tener controlado siempre que sea posible. Por eso en el siguiente vídeo vamos a hablar, lo tenía que haber hecho antes, pero vamos a hablar ahora
de termostatos e higrómetros que puedes encontrar para controlar tu incubadora. Si tienes más dinero, si tienes más poder, pues podrás comprarte aparatos de precisión. Pero quiero demostrarte que por poca cantidad de dinero puedes tener aparatos que tengan siempre a punto tu incubadora, o por lo menos que nos chiven de que algo no está funcionando, en el caso de que eso pase. Pero por hoy ya está todo. Seguimos con el mismo aire, con el mismo viento que hemos comenzado nuestro vídeo en el día de hoy, y simplemente ya decirte que gracias por estar ahí, que seguiremos contigo si tú nos abres las puertas, y que todo esto lo hacemos desde aquí, con mucho gusto, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, y por supuesto también con mucho frío, que mucha gente se cree por ahí que aquí en Andalucía siempre hace calor, y sí, tenemos buen clima, pero de vez en cuando no veas. Un saludo.